Bienvenidos chiquillos a esta nueva clase de Enfermería y Comunidad 2. Vamos a tratar de ponernos al día y hoy día al menos terminar con todo lo que tiene relación con el programa Salud Infantil. En esta oportunidad vamos a hablar de algunas patologías habituales en los niños que deben tener en cuenta cuando hagan el control de salud. Vamos a partir con una que es muy importante y es parte de las normas de prevención, que es la displasia congénita de cadera. La displasia congénita o la displasia de cadera la van a encontrar o la van a escuchar como una luxación, una subluxación de cadera, cadera inestable, anomalía en el normal desarrollo del acetábulo y o cabeza femoral, ¿ya? En el fondo lo que ocurre es un desarrollo anormal donde la cabeza del fémur o la cabeza femoral no logra encajar bien en el acetábulo y queda, ¿no es cierto?, desplazada esa articulación. Nuevamente, más términos. Tenemos la cadera luxada, cadera luxable, y si la alteración se produce en el primer trimestre puede nacer ya luxada y se le conoce como luxación embrionaria o teratológica. Ahora, ¿qué es específicamente la displasia de cadera? La luxación congénita de caderas es una alteración en la relación entre el acetábulo y la cabeza femoral, compromete el hueso ilíaco. Acá en la radiografía se ve más claro, se fijan que aquí está la cabeza con la articulación bien puesta y aquí en esta parte queda totalmente fuera del acetábulo, ¿ya? El fémur, la cápsula articular, el ligamento redondo, tejido muscular y tendinoso. La articulación normal de la cabeza queda bastante bien encajada. Este es el hueso de la cadera, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, está la cápsula articular y la cabeza del fémur, que cuando hay displasia, como ustedes la ven acá, queda fuera del acetábulo. El término clásico de luxación de cadera o displasia de cadera ha ido evolucionando y se puede llamar displasia del desarrollo de cadera o displasia evolutiva de cadera. En el fondo, en los niños pequeñitos recuerden que la formación de los huesos y de las articulaciones todavía no es suficientemente fuerte, por lo tanto puede ocurrir este desplazamiento de la cabeza del fémur o la dislocación sin producir una fractura o un problema mayor, pero que tiene que tratarse. Dentro de los factores de riesgo o factores etiológicos, las causas, tenemos la postura del nalgas en el parto cuando el niño nace en esta posición, ¿no es cierto?, para poder pasar por el canal del parto, las piernas, digamos, tienen que luxarse o subluxarse para poder pasar y poder salir de buena manera. Es mucho mayor en las niñas, en una proporción de 9:1, es mucho más habitual en la cadera izquierda, se produce generalmente en las madres primigestas que tienen, y los niños que también tienen antecedentes familiares y algunas malformaciones congénitas del recién nacido. Habitualmente es mucho más frecuente de ver cuando hay de base una patología de malformaciones congénitas. Hay distintos síndromes, yo no se los voy a detallar acá, algunos más habituales que otros, pero en esos casos también las malformaciones vienen acompañadas de este tipo de problemas que en todo caso es bastante habitual igual en los niños normales. Dentro de las manifestaciones clínicas, que es lo que ustedes van a observar, y aquí tenemos varios esquemas, la simetría de los pliegues glúteos, ¿ya?, del muslo con las caderas y rodillas flexionadas, o sea, aquí ustedes se dan cuenta que hay una asimetría de los pliegues, que la pueden observar con el niño levantado, ¿ya?, y se va a ver mucho más acentuado un lado que el otro, o la pierna más levantada que la otra, o en el caso, ¿no es cierto?, de los bebitos, se ve de esta forma,
Se fijan que hay una asimetría, estos pliegues deberían estar simétricos, y lo mismo acá, hay un pliegue mayor acá que acá, y cuando uno los pone de espalditas, ¿no es cierto?, se ve la diferencia en la altura de la rodilla. Eso es lo que se conoce como el signo de Galeazzi, ¿ya? La asimetría de pliegues. El diagnóstico existen distintas formas, más bien arcaicas, que ya básicamente no se utilizan por el riesgo que le producen a los niños, pero deben conocerlas. Lo importante es que ustedes logren hacer la exploración física y recuerden que los niños se tienen que ver por todos lados, y eso significa que van a juntar las piernas para ver, ¿no es cierto?, si los pliegues son simétricos o no. Y en el fondo el diagnóstico oportuno nos va a permitir evitar secuelas graves, ¿ya?, como la luxación permanente de la pierna y en el fondo un acortamiento de las extremidades. La afectación o esta patología puede ser unilateral o bilateral, es más frecuente la unilateral, y existen distintas maniobras de acuerdo a la edad. Y de ser posible, se tiene que explorar al niño, ¿no es cierto?, y tiene que ser realizado por personal capacitado para evitar las complicaciones. Y la forma más habitual, que es la que a nosotros nos interesa, son las radiografías. Dentro de las maniobras diagnósticas hay varias técnicas. Voy a tratar de buscarles videos en YouTube para que las puedan ver, porque aquí en frío, digamos, es un poco difícil explicarles cómo funciona esto. Pero está la maniobra de Barlow, que es un intento de luxar una cadera inestable, perdón. Y lo que ustedes hacen es sujetar la pelvis con una mano, como se ve acá, mientras con la contraria se empuja con el pulgar sobre la cara interna y proximal del músculo hacia dorsal, o sea, se empuja como hacia adentro, como está acá, ¿ya? Y lo que hacen es, además, realizar un movimiento de aducción. Se supone que con eso ustedes debieran escuchar un sonido que es un clock o un crack o un chasquido, digamos, que indica que la maniobra es positiva cuando una cadera es subluxable o luxable, y si no escuchan nada quiere decir que la cadera está normal o está ya definitivamente luxada. Por lo tanto, tampoco es un medio diagnóstico que realmente a nosotros nos diga que ese niño necesita tratamiento o no. Si no se hace bien, al igual que la que viene ahora, que es la de Ortolani, lo más probable es que le puedan producir un daño al niño, como un atrapamiento de nervio, puede ser, o una fractura definitivamente del acetábulo. La maniobra de Ortolani es muy parecida, la diferencia es que se hace un movimiento de rotación, además, para escuchar el chasquido. Como dice aquí, el explorador debe estabilizar la pelvis, sujetar la pierna igual que para la maniobra de Barlow, la cadera debe estar en 90 grados de flexión y después se aplica la abducción a la cadera junto con presión en dirección anterior aplicada sobre la región posterior del muslo. En este caso es como al revés, ¿ya? La prueba es positiva si se aprecia la reducción de la cadera, que puede oírse un chasquido, ¿no es cierto? Y después de los 2 meses de edad, la cadera puede desarrollar contracturas musculares que impiden obtener una prueba de Ortolani positiva. Por lo tanto, tampoco es un medio demasiado fiable como para poder dar un diagnóstico de esta patología. La prueba de Klicek, que es bastante más simple, pero también es bastante, va a depender de la persona que lo realice y cuán capacitado esté. Se realiza colocando el tercer dedo sobre el trocánter mayor y el dedo índice, como aparece en la imagen, sobre la espina ilíaca anterosuperior. Con eso se dibuja una línea imaginaria, que es la que ustedes ven acá, y lo normal es que esa línea apunte hacia el ombligo. Cuando hay displasia o luxación o subluxación, esa línea que se produce, o la línea imaginaria, apunta más abajo del ombligo, ¿ya? Aquí ustedes ven un poco la diferencia, y la verdad es que también es bastante poco efectiva para determinar la displasia de cadera. En general, esto ayuda cuando la displasia de caderas es bilateral,
pero básicamente es un medio que nos puede orientar más que hacer un diagnóstico definitivo. Los medios definitivos de diagnóstico son la radiografía de caderas, que se solicita a los 3 meses, ¿no es cierto? O incluso se les da en el control de los 2 meses la orden para que ya a los 3 meses la tengan lista. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, una medición, ¿no es cierto? Y acá está la imagen. Esta es la cadera normal, si ustedes se dan cuenta, ahí está la cabeza del fémur. Y acá la cabeza del fémur está en un ángulo totalmente distinto. Si yo hiciera una línea, vamos a ver si puedo hacer una línea, yo voy a encontrarme con que la cabeza del fémur, si ustedes se fijan, está totalmente fuera de el acetábulo, que sería este acá, ¿ya? Y por eso es que ustedes van a ver que las radiografías las dibujan de cierta manera, y eso de alguna manera les da la medición de cuánto espacio queda aquí, cuánto espacio queda aquí, y ahí ustedes pueden determinar que hay una diferencia entre una y otra y que efectivamente hay una displasia de cadera. Aquí está explicada en tema de la radiografía, ¿no es cierto?, donde tenemos la línea de Hilgenreiner, que es esta de aquí, y la línea de Perkins, que es esta de acá. En este caso, no es muy fácil de ver porque está un poquito desplazada, no es tanto, pero si ustedes se fijan, acá, esta parte toca la línea de Hilgenreiner, que a mí me cuesta mucho decirlo, y acá está totalmente separada, ¿se fijan?, de la línea. Por lo tanto, ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente esta pierna está un poco incluso más, el espacio que hay aquí es mucho mayor que la otra. Acá se ve un poco mejor. Por otro lado, vamos a tener la ecotomografía o la ecografía o el ultrasonido, que esta sí se puede solicitar a los 2 meses y que básicamente es menos agresiva en términos de exponer a los niños a radiación y nos va a dar un diagnóstico mucho más certero, ¿no es cierto?, y a más temprana edad. En estos momentos, en algunos centros, dependiendo del acceso que tengan a ecotomografía, se piden o ecotomografía o ecografía de cadera o radiografía de cadera. La idea es exponer, como les digo yo, la menor cantidad posible a los niños a radiación, ¿ya? Por eso que se está empezando a sustituir la radiografía con la ecografía. ¿Quién hace la orden para estos exámenes? La enfermera, dentro del control del mes o el de los 2 meses, en su defecto, dependiendo del examen que ustedes vayan a pedir. La idea es que a los 3 meses ya tengan su imagen, ya sea cual sea, da lo mismo, para poder ser evaluado por médico y que el médico pueda determinar si existe una displasia de cadera que requiera tratamiento. En general, el tratamiento, como yo les decía, va a depender de la edad del niño, y en nuestro país, ustedes saben que está por normado, ¿no es cierto?, que a los 3 meses se empiece ya la evaluación. La evaluación tiene que ser muy temprana para poder trabajar con esos niños, y la función es obtener una cadera reducida sin deformidades. Hay distintas formas, está el yeso pelvipédico, que es ese yeso completo, donde se pone un fierro a nivel de las rodillas para mantener la forma de la cadera normal, pero también existen las férulas de abducción, como las de Pavlik o las de Tübingen. Las de Pavlik son estas que son completas y las de Tübingen son las que son solo a la cintura. En los niños mayores de 6 años, de 6 meses, perdón, que fracasaron los métodos anteriores, se utilizará la órtesis de abducción, que es ese yeso pelvipédico o algún elemento ortésico que le ayude a reducir la displasia. Dentro de las actividades de enfermería, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo más importante es el diagnóstico temprano, y para eso, lo que yo les decía, entregar la orden de la radiografía o la ecografía de acuerdo a la norma del centro, a los 2 o 3 meses de edad, también de acuerdo a la norma del centro, y educar, ¿no es cierto?, a los papás
en el caso de mantener esa cadera lo más indemne posible hasta tener un diagnóstico y tratamiento. En caso del tratamiento, hay que educar a los papás cómo se usan las correas, o en caso de yeso, ¿no es cierto? Hay que explicarle a los papás cuáles son los cuidados en relación al yeso, cómo manejar ese yeso, no mojarlo, forrar los bordes para evitar las lesiones, evitar rascar al niño, cubrir el yeso del agua cuando se lava, y el lactante en general tiene que dormir en decúbito ventral o dorsal, y es importante con el uso de las correas estimular la extensión de la rodilla, ¿ya? También es importante mostrar a los papás cómo transportar de manera correcta al lactante. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el uso famoso de los, ¿cómo se llaman estos? De los canguros o las mochilas ergonómicas y no ergonómicas, que aquí ustedes a lo mejor no notan mucho la diferencia, pero si ustedes se fijan, las patitas del pequeño quedan debajo, ¿ya?, de la sujeción, por lo tanto, esto alcanza a ser como una silla, casi hasta las rodillas, cosa de que no afecte la forma normal de la cadera, y por eso esta es más ergonómica. En el caso de las no ergonómicas, solo sujeta como un calzón, por lo tanto lo que hace es más bien abrir las caderas, y en general pueden producir trastornos más importantes en el caso de los niños. Por eso es tan importante explicarle a los papás y a las mamás qué tipo de porteador o de canguro, como ustedes quieran llamarlo, van a utilizar y por qué, ¿ya? Hay que explicarles los riesgos al respecto y qué es lo que pueden hacer para evitarlo. Vamos con la parte 2. Tenemos todo lo que son los trastornos de pies, y los vamos a agrupar dentro del nombre equinovaro. Y básicamente equino porque se asimila, muchas de las alteraciones se asimilan a la forma que tienen las patas de los caballos. Y vamos a hablar de un término que acá en Chile no se utiliza mucho, pero lo pueden encontrar en los libros, que es el talipes equinovaro. El término pie talipes se utiliza para designar múltiples deformidades de los pies que lo afectan en cualquiera de sus 4 posiciones cardinales. Por ejemplo, las 4 más básicas, que son las que están acá, tenemos el pie equino, que como yo les decía, se asemeja a la forma de las patas de los caballos, que pisan con la punta de los dedos. El pie calcáneo, que es todo lo contrario, y hay un acortamiento del ligamento anterior. El pie valgo, que es hacia afuera, y el pie varo, que es hacia adentro. Todo lo que ustedes vean con terminología valgo o varo indica hacia qué lado existe la torsión. Cuando hablamos de genuvaro, también es digamos, la orientación de las rodillas hacia adentro, y el genuvalgo también es esa pierna arqueada, ¿ya? Este es un término que ustedes deben conocer porque los van a manejar bastante, sobre todo en niños. Tenemos otra patología que es el pie zambo, ¿ya? Que también se llama pivot y clubfoot en inglés, ¿ya? O talipes foot, cualquiera de todas esas acepciones ustedes las van a encontrar, y se van a encontrar con que están correctas. Esta malformación es la más común en cuanto se habla de pies, ¿ya? Y es más frecuente en niños que en niñas. Se produce más en multigestas que en primigestas, puede ser bilateral o unilateral, y afecta 1 de cada 1000 neonatos. Y la verdad es que lo que se produce es una alteración de una articulación, que la vamos a ver enseguida, que está, me voy a saltar esa para que la vean acá, es la articulación que está entre estos 2 huesitos, que es como el empeine. Ya los huesos del empeine se deforman y son las que producen, ¿no es cierto?, la alteración del pie bot o el pie zambo. Dentro de la etiología tenemos que hay un factor hereditario en un 5 a un 22%. Es más habitual en las mujeres multigestas que ya han tenido mucho embarazo. Tienen mayor propensión aquellas mujeres con defectos del útero, como el oligoamnios,
que tiene un líquido amniótico en más cantidad que lo normal, una alteración en los músculos y sus inserciones tendinosas, puede ser teratológico o netamente postural, y el teratológico está asociado a una patología que es el mienomeningocele, la artrogriposis o a otros síndromes que son propios de los recién nacidos. Como ustedes ven acá, en el caso de este niño, seguramente hay mayor cantidad de malformaciones porque tiene las manitos y los pies con la misma alteración. Y en esta fotografía que ustedes ven acá, está bastante más clara en este pie, y este pie también se nota el arqueo, ¿no es cierto?, del tobillo hacia afuera, y eso claramente les impide caminar. Como yo les decía, las manifestaciones clínicas van a ser específicamente las que ya vieron en las imágenes, pero es difícilmente confundido con otra patología porque afecta principalmente a los huesos, a la articulación de los huesos del empeine. Y generalmente también, como todas estas malformaciones, habitualmente están asociadas a otras tipos de malformaciones congénitas y nunca vienen solas las manifestaciones, las malformaciones. Y como yo les explicaba también, la malformación se presenta principalmente en la articulación astrágalo-escafoidea. O sea, esa articulación de acá es la que está deformada o está torcida, y por eso el pie adquiere esa forma torcida. El pie sambo se va a clasificar dependiendo del grado y se puede encontrar como mediano, el tejido se encuentra elástico todavía, los dedos están orientados hacia arriba, como este, ¿ya? Y hacia adentro. Y severa cuando el tejido es duro, los dedos tocan el lado interno de la pierna, el tendón de Aquiles está acortado y los tendones del tibial anterior y posterior se encuentran contraídos en proporción al grado de deformidad del varo. Los cambios más visibles los van a encontrar entre el astrágalo y el calcáneo, donde habitualmente se forma un callo óseo que es muy difícil de trabajar si no se hace cirugía. El diagnóstico es relativamente fácil, pero siempre es bueno contar con la confirmación diagnóstica a través de la imagen, a pesar de que en estos casos cuando es muy visible no se necesitan. Y acá lo importante entender es que al lado externo se acortan los tendones largos y en el lado interno se alargan, los tendones cortos, lo que hace muy difícil que el pie vuelva a su posición normal. Esto también es detectable en el control sano, por lo tanto es muy difícil que en nuestra realidad tengamos adultos, pero la literatura dice que en adultos a veces es difícil excluir una parálisis como causa de la deformidad. Generalmente están asociados a parálisis en los adultos. Si la deformidad es detectada y tratada en los primeros 6 meses de vida, hay gran probabilidad que sea corregida sin la cirugía. Cuando ya es más difícil es cuando los niños son más grandes. El tratamiento se debe iniciar inmediatamente de nacido y se divide en 3 etapas. La primera es la corrección de la deformidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto primero se debe corregir el varo cavo, ¿no es cierto? Después el equino. Si se intenta corregir todo de una vez, se puede provocar un pie en mecedora, que es el pie que estamos viendo aquí. Se fijan que perdió absolutamente la forma normal del pie, ¿ya? Se coloca yeso primero para corregir el varo, que es este yeso acá completo, y después el equino. O sea, lo importante es tratar de corregir, ¿no es cierto?, la orientación de la pierna y el pie, y después se va a empezar a corregir, ¿no es cierto?, el acortamiento de los tendones, ¿no es cierto?, que van a ir haciéndose de a poquito. Se cambian los yesos cada 6 a 12 días y el último se deja de 4 a 8 meses para permitir el acomodo en su nueva posición. Se utiliza barra de Dennis Brownie para mantener el pie corregido, que sería esta barrita de acá, donde tenemos al niño, ¿no es cierto?, que lo vamos ajustando hasta lograr la corrección. Así partió, digamos, así siguió y así terminó, ¿ya? Y la barrita es la que se usa generalmente en los casos menos
graves y que no requieren tanta intervención. Para mantener la corrección, ¿ya? Aquí ustedes van a ver que se van a aplicar zapatos especiales, ¿no es cierto?, que tengan generalmente elevación en la mitad externa de la suela para evitar esta curvatura hacia adentro. Y además se va a hacer un control periódico por varios años para detectar cualquier recidiva. En el caso de que se utilice yeso, lo más importante es ser constantes y evaluando permanentemente a este niño para que los huesitos se acomoden como tienen que acomodarse. Si se utiliza quirúrgicamente, o sea, si se arregla quirúrgicamente, lo primero que se hace es una osteotomía, se corrige el hueso primero y luego se hace una artrodesis con digamos, se arregla la articulación, ¿ya? En el fondo, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas estas patologías son de corrección ortopédica, que tenemos que estar pendientes, conocerlas para poder diagnosticarlas. No son muy habituales en nuestro medio, pero es importante que las conozcan. Y cuando es quirúrgica, es igual de importante el control posterior y el zapato ortopédico para que no exista de nuevo la deformidad. Vamos con la parte 3 y vamos a hablar un poco acerca del síndrome de Down, que a pesar de que no es una patología propiamente tal, sino que es un síndrome, es un conjunto de elementos que conforman una condición particular de los niños. Tenemos que el síndrome de Down es lo que se llama el síndrome de la trisomía del par 21, y en esta patología, ¿no es cierto?, se debe a que hay 3 cromosomas en vez de 2 en el par 21. O bien puede deberse a una translocación del cromosoma 21 que une una porción que se desprende y se une a otro cromosoma, el 14 o el 22. O sea, el cromosoma 21 desprende una patita y esa patita se une al 14 o al 22. Y ese trastorno resulta en el retraso mental y ese retraso es variable, ¿no es cierto? Algunos pacientes dependen por completo de sus cuidadores y otros pueden hacer las cosas por sí mismos con un poco de ayuda. Dentro de la etiología, para que aparezca el síndrome de Down, generalmente está el ser madre o padre añoso. Añoso es mayor de 34 años o padre mayor a 41 años. No es que todos los padres o madres con esas edades vayan a tener ese problema, pero en general tienen más riesgo. La aparición de ciertos viruses y algunas alteraciones genéticas que están producidas por radiación o por algún contacto con algún químico importante. Dentro de las manifestaciones clínicas lo vamos a reconocer fácilmente porque son niños con una frente amplia y plana, tienen una cavidad bucal pequeña, la lengua generalmente es de mayor tamaño y sobresale, tienen unas manchitas en el iris que se llaman las manchas de Creutzfeldt, los ojos se inclinan hacia arriba, que eso yo creo que es lo más observable en forma directa, las orejas tienen una implantación baja, tienen un solo pliegue en la palma, que se llama el pliegue simiesco, porque las patas de las manos, digamos, de los monos tienen muy pocos pliegues también porque no tienen la oposición del pulgar, no todos, sí, pero la gran mayoría tiene esa condición. Presentan una hipotonía o una laxitud del cuerpo, que es bastante habitual, retraso mental aparente, que se determina con mayor facilidad en los lactantes mayores, y sufren de apneas obstructivas del sueño, porque recuerden que al ser un síndrome, lo más probable es que hayan otro tipo de malformaciones congénitas aparejadas, no solo a la trisomía, digamos, la alteración de la trisomía 21. Acá tenemos algunas características que son más bien propias, ¿ya?
Y, por ejemplo, tenemos la cabeza que es más pequeña, el pelo habitualmente es lacio y fino, la cara es redondeada, es muy característico. Hay un epicanto, ¿no es cierto?, que se ven los ojitos, generalmente tienen esos ojitos oblicuos, más achinaditos, boca pequeña con lengua grande y paladar ojival. Ustedes le meten el dedito a los niños y tienen el paladar como las guaguas. Tienen el cuello corto y ancho, la nariz en silla de montar, generalmente la nariz está muy, muy respingada y tienen la parte muy planita del tabique de la nariz, alteraciones morfológicas en las orejas que pueden tener incluso el pabellón auricular se ve visualmente distinto, las manchas de Creutzfeldt, que son las manchitas en el iris, la hendidura palpebral oblicua, y básicamente reconocer a un niño Down no es muy difícil, dependiendo del grado, ¿no es cierto?, de alteración que tenga. Las manitos son muy características también porque son mucho más cortas de palma, los deditos también son más cortitos, ¿ya? Y aquí se ve lo que yo les decía del pliegue simiano o simiesco, da lo mismo como ustedes lo llamen. Nosotros, si ustedes se fijan y arrugan un poquito la palma de la mano, se van a dar cuenta que a lo menos se les hace como una M. A los niños con Down generalmente se les hace una sola línea continua. Y los pies también son bastante más anchos, más cortitos, y hay una separación importante entre el hallux y el primer ortejo. En general, aquí les voy a resumir porque la verdad es que no es muy importante que ustedes tengan claridad de esto, lo pueden revisar con mayor detención, pueden ponerle pausa al video y revisar la imagen, pero básicamente, como yo les explicaba, cualquier alteración genética tiene de por sí algunas otras alteraciones o malformaciones congénitas, generalmente tienen que ver con las formaciones vasculares, tienen cardiopatías congénitas, tienen lo que se llama la enfermedad de Hirschsprung, que es el intestino corto, tienen hipotonía muscular, la pelvis con displasia de cadera, artresia o estenosis grado 1, ¿no es cierto?, a nivel estomacal o del estómago, pabellones auriculares displásicos, occipucio plano, ¿ya? ¿Qué más podemos tener? Manos y dedos cortos, clinodactilia del quinto dedo, generalmente los deditos pegados, el quinto dedo, ¿no es cierto? O una hipoplasia de la segunda falange del quinto dedo, que también pudiera ser un dedito más corto. Y así ustedes se van a dar cuenta que tienen una serie de otras manifestaciones, y como yo les decía, lo más habitual es que estos niños además tengan otro tipo de síndromes asociados que los hace más complejos, sobre todo cuando están hospitalizados. Pero como estamos hablando de la detección en atención primaria, básicamente esto es lo que debieran manejar. Aquí también, nuevamente, no me voy a detener, pero en general poseen problemas médicos más habituales en estos niños, como trastornos de la audición, otitis serosa del oído medio, alteraciones del ojo, cataratas congénitas, cataratas adquiridas, errores de refracción. La gran mayoría de estos niños usa lentes, cardiopatías congénitas, obstrucción respiratoria durante el sueño, inestabilidad atlantoaxoidea, que es de la cabeza, ¿no es cierto?, disfunción tiroidea, anomalías del aparato gastrointestinal, anomalías de las caderas, convulsiones, leucemia, trastornos psiquiátricos y enfermedad de Alzheimer, creciente a partir de los 35 a 40 años. ¿Ya? En general, si ustedes se fijan, habitualmente son más propensos a tener problemas médicos y tienen características que son bastante claras de observar. El diagnóstico, cuando es posparto, habitualmente no es confundible muy fácil con otras patologías. Las características fenotípicas o lo que ustedes van a ver son inconfundibles. Cuando uno quiere corroborar o quiere hacer un test previo al nacimiento del niño, se necesitan pruebas de laboratorio específicas que apuntan, ¿no es cierto?, a las pruebas de vida intrauterina. La prueba sérica de proteína plasmática A
o alfa asociada al embarazo, la prueba sérica de inhibina alfa, la prueba sérica de hormona gonadotropina o gonadotropina coriónica humana, la HCG, la prueba sérica de la alfa-fetoproteína, la amniocentesis, que identifica la anomalía cromosómica y se realiza cuando la madre es mayor de 34 años de edad o el padre es portador de un cromosoma traslocado, y los estudios cromosomales o los estudios genéticos que también pueden hacerse antes del nacimiento del niño. Del tratamiento, bueno, ustedes sabrán que no hay cura para el síndrome de Down porque todavía no existe la ingeniería genética para cambiar los genes y volver el tiempo atrás, por lo tanto es muy difícil que haya cura. Pero básicamente nos vamos a enfocar en dos áreas importantísimas que son la terapia ocupacional, que es ayudar al niño a dominar las habilidades requeridas para una vida independiente cuando sea posible, y la terapia del habla, para ayudar al niño a desarrollar habilidades de comunicación. La idea es hacer a estos niños de la forma más independiente que se pueda y muchos de ellos pueden vivir incluso solos y casarse, ¿no es cierto? Y todo lo que eso implica. Dentro de las intervenciones de enfermería vamos a tener que explicar el trastorno a la familia, sugerir que planeen actividades con base en las capacidades del niño, en lugar de la edad del niño, e involucrar al niño en actividades en las que su éxito esté asegurado. ¿Ya? Es importante, ¿no es cierto?, hacer una distinción en el desarrollo de estos niños, que va a ser mucho más lento y diferente al de un niño normal, por lo tanto tenemos que tener esa precaución. Mantener una rutina para reducir la frustración del niño y tratar, ¿no es cierto?, de que un asistente social ayude a la familia a enfrentar los retos que enfrentan el niño y la familia. En general, también dentro de la atención multidisciplinaria hay un equipo de psicólogos que trabaja con estas familias, sobre todo en los primeros momentos, para poder ayudar a aceptar esta situación del niño. No siempre es fácil, ustedes han visto, son niños que son mucho más propensos a ser abandonados o a ser maltratados por sus propios familiares, por lo tanto, ahí hay que tener mucho ojo cómo se hace la primera intervención desde el momento en que se puede tener un diagnóstico claro en relación a la situación del niño. Vamos a hablar como última parte los trastornos, algunos trastornos de la cavidad oral, específicamente la candidiasis bucal, que es bastante habitual en los niños, pero yo les traje más patologías para que ustedes puedan evaluar de mejor manera y tener más información para poder orientar a los papás. Pero la candidiasis bucal es la base de todo lo que yo les voy a mostrar ahora. Hay muchos tipos y diferentes de llagas en la boca, como las que ustedes están viendo en la imagen, que se pueden desarrollar en la boca o a su alrededor, en los labios, ¿no es cierto? Y algunos son dolorosos y pueden ser un signo de algo mucho más serio como alguna inmunosupresión o algo así, ¿ya? Básicamente, en los bebés lactantes vamos a tener la Candida albicans o la candidiasis oral. Pero también en los niños más grandes podemos tener las aftas o úlceras recurrentes orales, que se abrevian como URO, sobre todo los dentistas le llaman URO. Indican una infección micótica que se caracteriza por brotes repetidos de úlceras dolorosas en la mucosa bucal. Yo me imagino que muchos de ustedes han tenido estas úlceras orales que son bastante dolorosas, que hacen que comer sea muy difícil y que no solamente se relacionan con infecciones micóticas, sino que también puede ser con bajas de defensas o estados de mucho estrés prolongado, ¿ya? Afectan hasta el 20% de la población y vamos a tener distintas formas, ¿ya? Y lo más característico es que son lesiones redondeadas con una capa blanca encima, ¿ya? Que pueden ubicarse en la zona interna de la mucosa oral o derechamente en la lengua. Tenemos las manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Que tenemos las perlas de Epstein y los nódulos de Bond que están ahí, ustedes la pueden ver,
¿ya? Son muy frecuentes en el recién nacido, desaparecen espontáneamente en pocas semanas, que también tienen que ser capaces de reconocerlas. Manchas de Fordyce, que son pápulas amarillentas en la mucosa yugal, que corresponden a glándulas sebáceas ectópicas, que serían estas que se ven acá, ¿ya? Que son con esos puntitos amarillos que aparecen en la lengua. La lengua geográfica, que son placas de papilas con borde geográfico cambiante en los márgenes y el dorso de la lengua, como estas que se ven como blancas, pero van cambiando y pueden ser dolorosas como pueden no ser dolorosas. El líquen plano oral, que son placas blancas como esa que ustedes ven acá, reticuladas en el dorso lingual, que no se desprenden con un despresor y a veces ocasionan disgesia, que en el fondo es la falta del gusto. También es habitual en los niños. Dentro de la etiología hay una producción excesiva de Candida albicans o también es habitual en los niños que se produzca por dejar a los niños con leche en la noche o que en aquellos niños que toman pecho, las madres no se limpian bien los pezones previo a dar de beber, de mamar a los niños. El uso indiscriminado de antibióticos, algunas causas también, y los pacientes inmunodeprimidos, como yo les decía. ¿Cómo identificar la candidiasis? Vamos a tener que generalmente comienzan con máculas eritematosas, como estas de acá, que en pocas horas adquieren un centro blanquecino y necrótico y ello da lugar a una úlcera, ¿no es cierto?, poco profunda, redondeada u ovalada, ¿ya?, bien delimitada con un centro blanco amarillento y con un halo inflamatorio prominente. ¿Dónde se localizan? En la mucosa no queratinizada o móvil, la mucosa yugal y labial, la zona ventral de la lengua, o sea, la parte de abajo, la mucosa alveolar, alrededor de los dientes y los pliegues mucobucales. Tipos de candidiasis hay varias, no solo en la boca, sino que también en la piel. Vamos a tener la candidiasis cutánea, la candidiasis mucocutánea, que puede ser en la piel o en la mucosa oral, candidiasis invasiva, que puede ser dentro, ¿no es cierto? Generalmente afecta el corazón, que esto se da habitualmente en pacientes inmunosuprimidos, y las tipos alérgicas, que también tienen relación con una extensión mayor y que tienen una forma bastante distintiva. Dentro de los tipos de aftas, vamos a tener las aftas minor, las aftas mayor y la herpetiforme. La aftosis minor, que es la que es más frecuente, se caracteriza por úlceras únicas o múltiples de menos de 1 centímetro que curan sin dejar cicatriz en 1 a 2 semanas. Generalmente son esas ulceritas que aparecen y solitas se curan y no dejan rastro. Las aftas mayor son mayores a 1 centímetro, son más profundas, suelen ser únicas, afectar la lengua, la mucosa faríngea y el paladar blando, tardan semanas en curar y dejan habitualmente una cicatriz. Aquí ya tenemos una úlcera más grande, ¿no es cierto? Y que habitualmente, si no se trata a tiempo, esto puede seguir aumentando su tamaño. Tenemos la aftosis herpetiforme, que son una serie de lesiones, ¿no es cierto? Aparecen simultáneamente en cualquier zona de la mucosa y son pequeñas úlceras de 1 a 2 milímetros que son altamente dolorosas porque es como que uno tuviera la boca totalmente quemada por dentro. Existen 3 tipos: la clamidosporas, que es por esporas, son todas esporas, digamos, son hongos todas, pero son distintos tipos de hongos: las clamidosporas, las blastosporas, células de la levadura, y las pseudohifas o hifas. Cualquiera de esas, al ser un hongo, es contagioso, sobre todo con las superficies que toca. Es más propenso a padecer candidiasis bucal si tiene mala salud. En el caso de los adultos mayores, si es muy mayor. Los bebés pequeños también son propensos a presentar candidiasis bucal. Tiene VIH o SIDA, está recibiendo quimioterapia, está tomando esteroides, incluso algunos inhaladores para el asma o EPOC, ¿ya? Sobre todo los que tienen corticoides.
tiene diabetes mellitus y o hiperglicemia permanente, toma antibióticos por alguna razón importante, ¿no es cierto?, a largo plazo. Sus prótesis dentales no ajustan bien, en el caso de los adultos mayores. La cándida también puede causar infección por hongos levaduriformes en la vagina, que eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay mucosa ahí. Y la candidiasis bucal en los recién nacidos es bastante común, ¿no es cierto? Y tiene relación con la pasada por el canal del parto. Dentro del tratamiento, en general, en las personas adultas se hace un enjuague bucal antimicótico con nistatina. En el caso de los bebés se trata, ¿no es cierto?, con aseos bucales con nistatina, ¿no es cierto?, en gotas o jarabes con nistatina. Tabletas de clotrimazol, cuando ya estamos hablando de micosis en otro tipo de lado, y medicinas antimicóticas tomadas como píldoras o jarabes, como el fluconazol, el diflucan, o el itraconazol, el sporanox. También hay unos gel antimicóticos que los usan generalmente los pacientes oncológicos, que también tienen antimicóticos. Dentro de los cuidados de enfermería, en la candidiasis oral, sobre todo en los niños, vamos a valorar el rechazo alimentario en relación al dolor al succionar, evitar la extensión de la infección aplicando correctamente los medicamentos antifúngicos orales y tópicos, ¿ya? Los tópicos en el pezón de la mamá y los orales directamente al niño. Precaución en relación a los biberones en términos del aseo, la desinfección y ojalá la esterilización a través de hervirlos o algún método similar. Realizar aseo bucal después de alimentar y antes de la aplicación de medicamentos. Educar a la madre en relación a la higiene antes de amamantar, lavado de pezones de la madre y registrar la actividad. Ya todas esas cosas tenemos que tener presentes cuando tenemos un niño con candidiasis oral. Con esto, chiquillos, terminamos esta primera parte de patologías que se nos habían quedado en el tintero. Las otras patologías del recién nacido las van a encontrar en una norma que les subí que dice relación con los procedimientos que hay que hacer en el caso de un parto y un recién nacido sano. Y ahí aparecen todo lo que son los problemas oftalmológicos y la prevención con las gotitas y las cremas y todas esas cosas. En el caso de los problemas urológicos, que son malformaciones congénitas bastante habituales, les dejé un link a un blog para que lo puedan revisar con más calma y puedan revisar así la gran cantidad de patologías más habituales de los recién nacidos y los lactantes menores. Como les digo siempre, preguntas y comentarios a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl, y vamos a seguir entonces cerrando esta parte de infantil, de lactantes y preescolares. Vamos a continuar con el tema del control de salud escolar. Así que nos vemos en el próximo video, chiquillos.